¿Entiendes por qué no puedes venir, verdad?, dijo mi madre, con una voz tan casual como si estuviera hablando del clima. La boda soñada de Vivian no tiene nada que ver contigo, Juliet. Se trata de su día perfecto. Y, francamente, tu presencia solo lo complicaría. Me quedé allí, en el sofá con flores, en la sala de estar de mis padres en Charleston, Carolina del Sur, mirando sus manos perfectamente cuidadas, dobladas sobre su regazo. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando suaves sombras sobre su rostro, pero no había nada suave en las palabras que acababa de pronunciar. Mi nombre es Juliet. Tengo 27 años. Trabajo como fotógrafa independiente especializada en fotografía arquitectónica y de viajes, ganando lo suficiente para pagar el alquiler de mi pequeño apartamento de estudios y mantener mi equipo fotográfico. Durante años, me había convencido de que ser la hija ignorada era simplemente la forma en que funcionaban las cosas en mi familia. Mi hermana menor, Vivian, 3 años más joven que yo, siempre había sido la niña perfecta. Era más bonita, más encantadora, más exitosa a los ojos de mis padres. Conseguía un trabajo bien remunerado en una empresa de marketing nada más salir de la universidad. Se casó con un adinerado banquero de inversiones llamado Gregory, y ahora vivía en una casa impecable de la que mi madre no dejaba de presumir. Pero esto era diferente. Esto no era solo ser olvidada en Navidad o tener mi cumpleaños opacado por el último logro de Vivian. Esto era una exclusión deliberada, de lo que mi madre no dejaba de llamar el evento del siglo. ¿Complicada? ¿Cómo?, pregunté, manteniendo la voz firme, aunque mis manos temblaban ligeramente. Mi madre suspiró como si explicarme esto fuera agotador. Vivian ha invitado a 300 personas. Estará todo el mundo importante allí. Solo el lugar les costó $75,000. Ella llevará un vestido Vera Wang personalizado. Habrá fotógrafos de 2 revistas de novias. Esto no es una barbacoa en el jardín, Juliet, esto es una declaración. Y yo arruinaría esa declaración, ya sabes cómo eres, dijo, y esa frase me golpeó más que cualquier otra cosa. Nunca encajas. Siempre vas en tus jeans y con esa vieja bolsa de cámara. Las amigas de Vivian son todas personas pulidas, bien arregladas. Tú te sentirías incómoda de todas formas, quise discutir. Quise señalar que también tenía vestidos bonitos, que podía verme presentable cuando lo necesitaba, que ser fotógrafa no me convertía en una especie de paria social. Pero la verdad era que esto no se trataba realmente de mi vestuario. Se trataba de la jerarquía. Se trataba de mantenerme en mi lugar. ¿Sabe Vivian que me estás diciendo esto?, pregunté. La expresión de mi madre titubeó solo por un segundo. Lo discutimos en familia. Tu padre está de acuerdo en que es lo mejor. Y, sinceramente, Juliet, deberías sentirte aliviada. $750,000 para una boda. Esa es la clase de presión que no querría soportar. $750,000. El número era obsceno. Eso era más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. Y lo estaban gastando en un solo día, en un solo evento al que no se me permitía asistir porque, de alguna manera, mi presencia podría arruinarlo. Me levanté lentamente. Cogiendo mi bolsa de cámara del lado del sofá, mi madre me observaba con esa misma expresión tranquila, como si acabara de darme una noticia perfectamente razonable. Entiendo, dije en voz baja. Ella parecía casi aliviada. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan sensata con estas cosas. Sensata. Esa era su palabra para complaciente. Para aceptar cualquier pedazo de afecto que la familia me arrojara. Caminaría hacia la puerta, con mis botas haciendo suaves sonidos sobre el suelo de madera. Justo antes de llegar, me volví. ¿Cuándo es?, pregunté. La boda. El 15 de junio. Pero Juliet, realmente creo que es mejor sí. Mi madre comenzó a decir, pero la interrumpí para anotar la fecha en mi calendario. Salí antes de que pudiera decir nada más, mientras conducía lejos de su casa colonial impecable. Sentí que algo se movía dentro de mí. No era ira, no exactamente, era claridad. Una claridad fría y aguda sobre exactamente dónde me encontraba en esta familia y cuánto valía para ellos. El 15 de junio estaba a 3 meses de distancia. 3 meses que pasarían preparándose para el día perfecto de Vivian, mientras yo debía simplemente desaparecer. Para ausentarme de forma conveniente, para que nadie tuviera que explicar por qué no estaba la hermana mayor. Estacioné en el aparcamiento de una cafetería y me quedé sentada en mi coche durante mucho tiempo mirando mi teléfono. Luego abrí mi aplicación bancaria y miré mi cuenta de ahorros. 4,300. No mucho, pero era mío. Dinero que había ganado con mi propio trabajo, con mi propia habilidad. Una idea comenzó a formarse, algo imprudente y audaz, completamente distinto a la sensata y complaciente Juliet que mi madre esperaba que fuera. Si no querían que estuviera en la perfecta boda de Vivian, está bien.
Pero eso no significaba que tuviera que pasar ese día sola en mi apartamento, desplazándome por las fotos en redes sociales de un evento al que se me prohibió asistir. Abrí mi portátil y comencé a investigar. La idea creció durante las siguientes semanas, consumiendo mis pensamientos en los momentos tranquilos entre trabajos de fotografía. Siempre había querido visitar París. Era el tipo de sueño que guardaba en el fondo de mi mente, algo que parecía permanentemente fuera de alcance para alguien que vivía de salario en salario. Pero al mirar mis ahorros y hacer las cuentas, me di cuenta de que era posible. Apenas, pero posible, cuando éramos pequeñas, Vivian y yo habíamos sido cercanas durante un breve periodo de tiempo. Tal vez 4 o 5 años de esa normalidad tan perfecta antes de que el favoritismo se volviera demasiado obvio para ignorarlo. Recordaba cuando construíamos fuertes con mantas juntas, compartiendo secretos debajo de las sábanas pasada la hora de dormir. Pero en algún momento, alrededor de la escuela secundaria, las cosas cambiaron. Vivian descubrió que tenía poder en nuestra dinámica familiar, que nuestros padres siempre elegirían su versión de los hechos antes que la mía, que podría conseguir lo que quisiera haciéndose la víctima. El primer incidente importante ocurrió cuando yo tenía 15 años y ella 12. Había ahorrado dinero de mi trabajo de niñera para comprar una cámara profesional, algo que había querido con desesperación. Cuando llegó, Vivian hizo un berrinche porque yo había conseguido algo caro, mientras ella no tenía nada. En menos de una semana, mis padres le compraron una computadora portátil que costaba el doble que mi cámara. Se marcó el patrón. En la universidad, mientras yo trabajaba medio tiempo para cubrir los gastos que mi beca mínima no cubría, Vivian recibió un coche nuevo para su 18 cumpleaños. Mis padres dijeron que habían contribuido a mi educación y eso debería ser suficiente. No importaba que su contribución apenas cubriera los libros de texto. Después de graduarme, mientras luchaba por establecer mi negocio de fotografía, Vivian consiguió su trabajo en marketing y comenzó a ganar más dinero del que yo podría soñar. El orgullo de mis padres era palpable. Finalmente, su hermosa hija menor estaba demostrando su valía. Mientras tanto, yo era invisible a menos que me necesitaran para fotografiar eventos familiares gratis o para cuidar su casa cuando viajaban. Debería haber estado enojada, y lo estaba, bajo todo lo demás. Pero sobre todo, estaba cansada. Cansada de esperar que algún día me vieran tan valiosa como a ella. Cansada de hacerme más pequeña para que Vivian pudiera brillar más 2 semanas después del anuncio en la sala de estar de mi madre. Recibí la invitación oficial de la boda por correo. Estaba dirigida a mis padres e incluía una nota que listaba a quién de la familia estaba invitado. Todos, mis padres, los abuelos por ambas partes, tías, tíos, primos, todos, excepto yo. La omisión era deliberada y documentada. Miré esa pesada invitación de cartulina con su embellecimiento en oro y su elegante caligrafía, y algo se cristalizó dentro de mí. Esto no era un descuido. Era una declaración sobre mi valor en esta familia. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Carara. Nos conocimos hace 5 años en un taller de fotografía y nos habíamos mantenido cerca a pesar de vivir en diferentes ciudades. Ella era una de las pocas personas que entendía mi dinámica familiar sin juzgarme. ¿No te invitaron? La voz de Cara se elevó con incredulidad cuando le conté. ¿A la boda de tu propia hermana? Aparentemente, soy una distracción para su día perfecto. Eso es una locura. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. Estoy pensando en irme a París durante el fin de semana de la boda. Hubo un silencio al otro lado. Entonces, cuéntame más, he estado investigando. Hay una fotógrafa en París que hace sesiones de estilo nupcial de alta gama para viajeros. Vestido a medida, maquillaje y peinado profesional. Sesión al amanecer en la Torre Eiffel. Es caro, pero puedo permitírmelo si soy cuidadosa. ¿Quieres tener tu propia sesión de boda sin boda? ¿Por qué no? Si me van a excluir de los eventos familiares, más vale que cree mis propios momentos. Y soy fotógrafa. Conozco el poder de una buena imagen. Cara se rió. Me encanta esto. Absolutamente me encanta. ¿Cuándo nos vamos? ¿Crees que te voy a dejar hacer esto sola? Tengo días de vacaciones acumulados. Déjame mirar los vuelos. Esa conversación lo cambió todo. De repente, no era solo una fantasía o una forma de evitar los recordatorios dolorosos de mi exclusión. Era un plan real con una amiga real que creía en mí. Pasé el siguiente mes trabajando más en fotografía, aceptando cada asignación que pude encontrar. Retratos corporativos, fotos inmobiliarias, retratos familiares. Mi cuenta de ahorros fue creciendo lentamente. Investigaba vecindarios de París, miraba opciones de hoteles. Y encontré una fotógrafa llamada Isabel, que se especializaba en el tipo de sesión que yo imaginaba. Cuando contacté a Isabel, explicándole lo que quería, respondió con entusiasmo. Tenía una amiga diseñadora de vestidos que podía crear un vestido a medida con mis medidas. Conocía los lugares perfectos. Entendió la visión. Solo el vestido costaría $1,500. El paquete de fotografía, otros $2,000.
Los vuelos y el hotel para Cara y para mí serían unos $3,000 en total. Maquillaje y peinado, otros $300. Todo sumaba más dinero del que jamás había gastado en mí misma de una vez. Pero cada vez que dudaba, pensaba en esa invitación con mi nombre conspicuamente ausente. Pensaba en el desdén casual de mi madre, en su certeza de que simplemente aceptaría ser borrada de este hito familiar. 3 semanas antes de la boda de Vivian, reservé todo. Vuelos, hotel, sesión fotográfica, medidas del vestido enviadas al diseñador. Estaba sucediendo. No se lo conté a mi familia. Totalmente seguro que asumieron que pasaría el fin de semana en casa, quizás viendo una película o trabajando en mi portafolio, definitivamente sin causar problemas. Pero le conté todo a Cara mientras planeábamos. Ella estaba casi más emocionada que yo, investigando cafeterías en París y planeando qué haríamos más allá de la sesión de fotos. Este viaje se convirtió en algo más grande que solo una respuesta a mi exclusión. Se convirtió en un acto de reclamar mi propia narrativa. Mi teléfono vibró una noche a finales de mayo. Era un mensaje de Vivian, la primera comunicación directa que había recibido de ella desde que comenzó la planificación de la boda. Mamá dijo que entendías lo de la boda. Te agradezco que lo hayas tomado con madurez. No es nada personal, nada personal. Como si excluir a tu única hermana del día más importante de tu vida fuera una decisión práctica, como elegir salmón en lugar de pollo para el plato principal. Miré ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Espero que tengas un día hermoso. Lo dije de una manera. Esperaba que ella obtuviera todo lo que quería de su celebración extravagante, porque yo también iba a obtener algo. La semana antes del viaje, mis nervios aumentaron considerablemente. Dudé de todo. ¿Estaba siendo mezquina? ¿Era solo vengante Cara que me dejaría arruinada y vacía? ¿Qué tal si a nadie le importaban mis fotos de París? Pero entonces mi madre me llamó y esas dudas se evaporaron. Vivian está tan estresada, dijo, lanzándose a la conversación sin preámbulos. Las últimas alteraciones de su vestido no están del todo bien y el florista tuvo que sustituir 2 tipos de rosas. ¿Puedes imaginarlo? Después de toda la planificación, estos pequeños desastres. Eso debe ser frustrante, dije. Pero lo está manejando bien, es toda una profesional. Mañana la madre de Gregory va a organizar un almuerzo para la fiesta de bodas y la familia inmediata. Será encantador familia inmediata, una categoría a la que aparentemente ya no pertenezco. Seguro que será bonito, dije. ¿Vas a trabajar ese fin de semana, el fin de semana de la boda? Me preguntó mi madre y había algo en su tono que me hizo pensar que realmente esperaba que estuviera ocupada. Que tendría alguna excusa concreta para mi ausencia que hiciera que toda la situación pareciera menos cruel. Tengo planes, dije. Oh, qué bien. Me alegra que tengas algo con lo que ocuparte. Después de colgar, saqué mi maleta y comencé a hacer las maletas. Cara volaría 2 días antes de que nos fuéramos a París, quedándose conmigo para que pudiéramos viajar juntas. La diseñadora del vestido había enviado fotos de confirmación del vestido terminado, y era impresionante. Una creación fluida de color marfil con delicados abalorios en el corsé y una falda que se movería hermosamente en las fotos. Era todo lo que había imaginado y más. Cuando Cara llegó, pasamos la noche repasando cada detalle del viaje. Incluso había traído accesorios, un delicado velo que había encontrado en una tienda vintage y un kit para conservar el ramo. Por si quería secar las flores después, esto va a ser increíble, dijo, desplazándose por el portafolio de Isabel en su tableta. Mira estas fotos. Vas a parecer que acabas de salir de una revista. Miré las imágenes. Esas mujeres impresionantes en hermosos vestidos en lugares icónicos de París. En 2 días, esa sería yo. El pensamiento era tanto emocionante como aterrador. ¿Crees que estoy siendo vengativa? Pregunté. Cara dejó la tableta y me miró seriamente. Creo que estás siendo humana. Te excluyeron de un evento familiar importante y esperaban que simplemente desaparecieras en silencio. No estás estropeando la boda ni tratando de arruinar nada. Simplemente estás viviendo tu vida de una manera que te trae alegría. Eso no es venganza. Eso es supervivencia. Volamos un jueves por la noche, aterrizando en París temprano el viernes por la mañana, hora local. A pesar de estar exhausta por el vuelo nocturno, me sentía electrificada por la anticipación. La ciudad era todo lo que había imaginado. Elegante y histórica y llena de posibilidades. Nuestro hotel era un pequeño lugar boutique en el 7º arrondissement, a poca distancia de la Torre Eiffel. Después de registrarnos y tomar una siesta de unas horas, nos encontramos con Isabel en su estudio. Ella era cálida y entusiasta, su inglés excelente a pesar de su encantador acento. El vestido llegó ayer, dijo, llevándonos a una habitación trasera donde colgaba en un maniquí. Creo que te va a gustar mucho, era más hermoso en persona que en las fotos. El tejido marfil captaba la luz perfectamente y los abalorios eran delicados sin ser abrumadores. Le había dicho a la diseñadora que quería algo que se viera nupcial, pero no como un disfraz, algo que pudiera usar para un evento elegante si quería.
Lo había logrado, comenzaremos a las 5:30 de mañana, explicó Isabel. La luz al amanecer es perfecta y habrá menos turistas. El peinado y maquillaje comienzan a las 4. Sé que es temprano, pero confía en mí, los resultados valdrán la pena esa noche. Cara y yo caminamos por París, cenamos en un pequeño café y paseamos por el Sena mientras el sol se ponía. Intenté no pensar en lo que estaba sucediendo en casa. Para ese momento, los invitados a la boda ya estaban llegando a Charleston. Vivian probablemente estaba teniendo un día de spa o asistiendo a algún evento previo a la boda. Mis padres estaban en su elemento, siendo los anfitriones y llenos de orgullo. Y yo estaba aquí en París, a punto de crear algo completamente mío. Nos fuimos a dormir temprano, poniendo múltiples alarmas. A las 3:30 de la mañana, salimos de la cama y nos preparamos. La estilista nos recibió en el hotel, transformando mi aspecto generalmente casual en algo etéreo. Colocó pequeñas flores en mi cabello recogido y me hizo un maquillaje natural pero pulido. A las 5 de la mañana, vestida con el vestido marfil, me sentí como una persona diferente. Cara no dejaba de tomar fotos con su teléfono, sonriendo todo el tiempo. Pareces una princesa, dijo. Vivian se va a morir cuando vea estas fotos. Si las ven, corregí. Aún no he decidido qué hacer con las fotos. Eso era en parte cierto. Tenía ideas, pero nada se sentía concreto. Parte de mí quería publicar las imágenes públicamente para crear un recordatorio visible de que existía y podía crear belleza sin su permiso. Pero otra parte de mí quería mantenerlas en privado, una rebelión secreta que solo yo entendería completamente. Isabel nos recogió en su coche y condujimos hacia los jardines de Trucado. El cielo apenas comenzaba a aclararse, un suave resplandor rosa en el horizonte. La Torre Eiffel se erguía ante nosotros, dramática y icónica. Perfecto, murmuró Isabel, ya evaluando los ángulos y la luz. Durante las siguientes 2 horas, nos movimos por los jardines y las áreas circundantes. Isabel me dirigió con su experiencia profesional, haciéndome girar, levantar el vestido, mirar hacia la torre, caminar por los senderos. Cara me ayudaba con el velo y la cola del vestido, asegurándose de que todo fluyera a la perfección. Fue magia. No había otra palabra para describirlo. Mientras el sol se alzaba y la luz dorada se extendía por el escenario, me olvidé de estar excluida de la boda de Vivian. Me olvidé de ser la hija ignorada. En ese momento, simplemente era Juliette parada en una de las ciudades más hermosas del mundo, luciendo exactamente como quería. Cuando Isabel finalmente bajó la cámara, sonreía. Tenemos algo muy especial. Lo puedo sentir. Cambiamos de ubicación para algunas tomas más, capturando imágenes cerca del Sena y en un puente pintoresco. A las 8 de la mañana ya habíamos terminado y yo estaba agotada, pero extasiada. De vuelta en el hotel, me cambié del vestido con cuidado, colgándolo donde podía verlo. Cara y yo nos desplomamos en nuestras respectivas camas. Eso fue irreal, dijo Cara. En serio, Juliette, acabas de crear arte. Sonreí, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, no exactamente felicidad, pero validación. Prueba de que podía crear mis propios momentos hermosos sin necesitar la aprobación o inclusión de mi familia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre, día de la boda. Todo parece perfecto. No respondí. En su lugar, cerré los ojos y dejé que me invadiera el sueño, satisfecha de una manera que no sabía cómo articular. Mañana vería las fotos. Mañana decidiría qué hacer con ellas. Mañana todo podría cambiar. Pero por ahora, descansé, sabiendo que había hecho algo valiente, hermoso y completamente para mí. Pasamos el resto del sábado explorando París, pero mi mente seguía regresando a Charleston. Para ese momento, la ceremonia de Vivian ya había comenzado. Imaginaba el lugar, probablemente alguna mansión histórica o un salón de hotel de lujo decorado hasta el último detalle. 300 invitados en atuendos formales. Mis padres saludando a todos con sonrisas orgullosas, interpretando el papel de perfectos suegros ante la rica familia de Gregory. Y nadie mencionaría mi ausencia. Nadie preguntaría por la hija mayor. Si lo hacían, mis padres probablemente ya tenían una respuesta preparada. Oh, Juliette no pudo venir. Tenía compromisos laborales. Algo vago y despectivo que cerraría. Cualquier pregunta adicional. Cara notó mi distracción mientras estábamos en un café en el barrio latino esa noche. ¿Estás pensando en ello? Difícil no hacerlo. Admití. Me pregunto si alguien siquiera notó que no estoy. Allí su pérdida, dijo Cara con firmeza. Y honestamente, después de lo que hicimos esta mañana, después de esas fotos que veremos mañana, ganaste. Ya ganaste. Quise creerla. Pero había una sensación vacía en mi pecho que no desaparecía. No era celos de la boda de Vivian. Exactamente. Era el dolor por la relación familiar que siempre quise pero nunca tuve. El dolor de ser la hija que no valía la pena incluir. El domingo por la mañana nos encontramos con Isabel en su estudio para revisar las fotos. Ella tenía un monitor grande preparado y cuando abrió la primera imagen, me quedé sin aliento.
era yo, pero de alguna manera, más que yo. La luz de la mañana creó un resplandor casi sobrenatural. La Torre Eiffel se alzaba detrás de mí, perfectamente enmarcada. El vestido fluía a mi alrededor como agua congelada en el tiempo. Mi expresión era serena, confiada, hermosa de una manera que nunca me había visto antes. Siguen, dijo Kara, inclinándose hacia adelante, y sabe el paso de imagen en imagen. Cada una era impresionante. Algunas dramáticas, con siluetas oscuras contra el cielo iluminado. Otras suaves y románticas, con el velo atrapando la brisa. Había primeros planos que mostraban los detalles del vestido y tomas amplias que capturaban la magnitud del lugar. Estas son de calidad profesional, dije, con la voz entrecortada. Estas podrían estar en revistas, Isabel sonrió. Deberían estarlo. Tienes un don para la cámara, Juliet. Muchas personas se congelan o parecen artificiales, pero tú entendiste lo que se necesitaba. Encarnaste la visión. Seleccionamos las mejores imágenes para la edición final. Isabel prometió tenerlas listas para el martes, nuestro último día completo en París antes de volar a casa el miércoles por la mañana. Al salir del estudio, Kara me agarró del brazo. Tienes que publicar estas fotos. Sé que dudas, pero son demasiado buenas para guardarlas en privado. No sé, dije. ¿Qué tal si parece que estoy tratando de eclipsar a Vivian? ¿Y qué si lo parece? Desafió Kara. Ella te excluyó de su boda. No tiene derecho a controlar cómo pasas tu tiempo o lo que compartes de tu propia vida. Estas fotos no son sobre ella, son sobre ti. Pasamos el domingo y el lunes siendo turistas, visitando museos y comiendo comida increíble. Pero mi mente seguía regresando a esas imágenes. Kara tenía razón, eran demasiado hermosas para esconderlas. Y más que eso, había trabajado duro para obtenerlas. Había ahorrado dinero, planeado meticulosamente, tomado un riesgo. ¿Por qué debería restar valor a mi propio logro, solo porque podría opacar a mi hermana? Para el lunes por la noche, ya había tomado una decisión. Cuando Isabel enviara las fotos editadas el martes por la mañana, publicaría una, no para lastimar a Vivian, sino simplemente para compartir algo de lo que estaba orgullosa. Si mi familia tenía un problema con eso, bueno, deberían haberlo pensado antes de excluirme. El martes por la tarde, las fotos editadas llegaron a mi bandeja de entrada. Eran aún más impresionantes con la edición profesional de Isabel. Los colores eran ricos, la iluminación perfecta, cada detalle pulido. Pasé una hora eligiendo cuál publicar. Finalmente, me decidí por una imagen tomada justo cuando el sol rompía el horizonte. Estaba en perfil, mirando hacia la Torre Eiffel, el vestido atrapando la luz dorada. La composición era perfecta, el ambiente romántico y poderoso a la vez. Ahora venía al pie de foto. Escribí y borré varias versiones tratando de encontrar el tono adecuado. Ni amargada, ni enojada, sino confiada. Finalmente, me decidí por algo simple. No hace falta invitación para brillar más. Miré esas palabras durante un largo rato. Era lo suficientemente directo para que mi familia entendiera la referencia, pero lo suficientemente vago para que la mayoría de las personas no lo hicieran. Era mi verdad entregada con gracia en lugar de con ira. Lo publiqué en Instagram a las 7 de la noche, hora de París, que eran las 1 de la tarde en Charleston. La boda de Vivian había sido el sábado, así que para ese momento ella ya estaría en su luna de miel, o al menos en el resplandor inmediato post-boda, probablemente publicando sus propias fotos profesionales. Cerré la aplicación inmediatamente después de publicar, demasiado nerviosa para ver cómo llegaban las reacciones. Kara y yo fuimos a cenar, tratando de distraernos con vino y conversación. Pero cuando regresamos al hotel, 2 horas después, mi teléfono estaba explotando con notificaciones. La publicación ya había conseguido más de 2000 me gusta, mucho más que cualquier cosa que hubiera publicado antes. Y los comentarios seguían llegando. Esto es absolutamente impresionante. ¿De dónde es ese vestido? Lo necesito. Objetivos de París. Pareces una princesa de cuento de hadas. Desplazándome por docenas de comentarios similares, mi corazón latía rápidamente. Luego vi mensajes de personas que realmente conocía. Primos lejanos, viejos amigos de la escuela, incluso algunos contactos profesionales, todos expresando asombro por la foto. Pero nada de mi familia inmediata. Ni mis padres, ni Vivian. Silencio absoluto de las personas que deberían haber sido las que más les importaba. Está viralizándose, dijo Kara, mirando su propio teléfono. Mira, alguien ya lo compartió en una página de inspiración para bodas. Están llamándolo sesión de bodas en solitario en París y preguntando si es una nueva tendencia. Revisé el contador de compartidos. Ya más de 300 compartidos y subiendo dentro de la comunidad de fotografía de bodas que seguía en línea. La gente estaba hablando de ello. Alguien había etiquetado varias revistas de bodas en los comentarios, sugiriendo que presentaran la sesión. Esto es una locura, susurré. Esto está realmente viral. Kara sonreía. Creaste algo a lo que la gente responde. Esto es lo que pasa cuando la emoción genuina se encuentra con la calidad profesional. La gente puede sentir la autenticidad.
Nos quedamos despiertas hasta tarde viendo los números subir. Para medianoche, hora de París, la publicación ya tenía 5.000 me gusta y se había compartido más de 1.000 veces. Un blog importante de bodas se puso en contacto para preguntar si podían presentarla. 2 fotógrafos querían saber quién había hecho la sesión para dar crédito a Isabel. Un diseñador de vestidos preguntó por el vestido, y aún nada de mi familia. Me fui a la cama esa noche con el teléfono vibrando constantemente con nuevas notificaciones. Debería haberme sentido triunfante, pero en cambio me sentí extrañamente vacía. Quería validación, prueba de que importaba, y la estaba obteniendo de miles de extraños. Pero las personas cuyo reconocimiento más anhelaba seguían en silencio. El miércoles por la mañana, empacamos para nuestro vuelo de regreso a casa. Mi publicación seguía ganando tracción. Durante la noche, un sitio web importante de estilo de vida, con millones de seguidores, la había tomado. Habían escrito un artículo corto sobre la nueva tendencia de las sesiones de bodas en solitario que arrasaban en las redes sociales, presentando mi foto de manera prominente. Los números eran ahora asombrosos. Más de 15.000 me gusta, casi 5.000 compartidos, comentarios en varios idiomas. La gente preguntaba dónde reservar sesiones similares, etiquetaba a sus amigos, compartía sus propias historias de haber sido excluidos de eventos familiares. Sin querer, había tocado algo más grande que mi queja personal. Resonó con personas que se habían sentido ignoradas, desestimadas o excluidas. Mi foto no solo era bonita, representaba recuperar tu propia narrativa cuando otros intentaban borrarte de la historia. En el vuelo de regreso, el agotamiento me alcanzó. Dormí la mayor parte del trayecto, con el teléfono en modo avión para evitar las constantes notificaciones. Cara seguía revisando su teléfono durante las escalas, dándome actualizaciones. Una revista de novias quiere entrevistarte, me reportó en nuestra conexión en Nueva York. Y alguien de un programa matutino se puso en contacto. Quieren hacer un segmento sobre sesiones de celebración en solitario. Eso es una locura, dije. No estoy calificada para hablar sobre tendencias. Solo quería fotos bonitas. Iniciaste algo, insistió Cara. Quieras o no, aterrizamos en Charleston tarde el miércoles por la noche. Tenía varias llamadas perdidas de mi madre y una serie de mensajes de texto de Vivian. No los leí en el camino a casa. Demasiado cansada para enfrentar la tormenta que seguramente se estaba gestando. El jueves por la mañana, me desperté en mi propia cama con el teléfono sonando. Mi madre. Consideré ignorarlo, pero después de la 4ª llamada, respondí: Juliet, ¿qué demonios estabas pensando? Su voz estaba cargada de ira. Buenos días a ti también, dije, sentándome. No seas sarcástica. Publicaste esa foto ridícula durante la boda de Vivian. ¿Tienes idea de lo inapropiado que fue? La publiqué el lunes, corrigí, 2 días después de la boda, no importa cuándo la publicaste. Ahora está por todas partes. La gente no para de enviársela a Vivian, preguntándole si eres su hermana, preguntando por qué no estuviste en la boda. Has opacado completamente su día especial. Sentí una oleada de ira. Su día especial, al que no fui invitada. Ya te explicamos la situación. Este era el momento de Vivian para brillar. Y tú ni siquiera pudiste darle eso. Tuviste que hacerlo todo sobre ti misma. Fui a París, dije, con la voz peligrosamente calmada. Tomé fotos de las que estoy orgullosa. Publiqué una foto en mi cuenta personal de Instagram. ¿Cómo puede eso ser sobre Vivian? Porque el momento fue el único fin de semana en el que pude permitirme el viaje ininterrumpí. ¿O esperabas que programara toda mi vida en torno a un evento al que no se me permitió asistir? Hubo silencio al otro lado. Luego, de manera tensa, Vivian está muy molesta. Vivian me excluyó de su boda, sin conversación ni explicación. Siento que mi vida exista públicamente, pero ese no es mi problema, por eso no te invitamos, dijo mi madre bruscamente. Esta actitud, esta necesidad de atención. Siempre has estado celosa de tu hermana. Nunca he estado celosa, dije, y lo dije con convicción. Me ha dolido, me han ignorado, me han tratado como menos importante toda mi vida, pero no soy celosa, y ya no voy a pedir perdón por existir. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. En todos mis años aceptando su trato, nunca había confrontado directamente a mi madre de esa manera. Se sintió al mismo tiempo empoderador y aterrador. En menos de una hora, Vivian llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. Saboteaste mi boda, dijo de inmediato. Su voz cargada de lágrimas o rabia, o ambas cosas. Ni siquiera estaba en el mismo país que tu boda, respondí. Sabes a lo que me refiero. Todo el mundo está hablando de tus estúpidas fotos de París en lugar de mi boda. Pasé 3 meses planeando cada detalle y lo arruinaste con una publicación buscando atención. Vivian, no te hice nada. Tomé fotos en París. Eso es todo. Durante el fin de semana de mi boda. Lo planeaste específicamente para desviar la atención de mí, en realidad. Lo planeé porque fue el único fin de semana en el que no se esperaba que participara en eventos familiares, dije, ya que no fui invitada a la tuya. Mamá explicó por qué, no la interrumpí. Mamá puso excusas.
Hay una diferencia. Querías que me excluyeran y lo lograste, pero no puedes controlar lo que hago con mi propia vida y mi propia red social. Casi no obtuve interacción en mis fotos de boda, dijo Vivian. Y ahora definitivamente estaba llorando. 200 me gusta. La publicación de mi fotógrafo de bodas consiguió incluso menos, pero tu estúpida sesión de boda falsa se ha hecho viral. ¿Sabes cómo se siente eso? Parte de mí quería sentir simpatía, pero una parte más grande no sentía nada más que satisfacción fría. Me imagino que se siente como cuando te dicen que no eres lo suficientemente buena para asistir a la boda de tu hermana, dije en voz baja. Cómo ser borrada de fotos y eventos familiares. Cómo ser la decepción eterna que nunca está a la altura. Así que sí, Vivian, sé exactamente cómo se siente, colgó. Me quedé sentada en el sofá, mirando mi teléfono, sintiéndome al mismo tiempo reivindicada y vacía. Esto era lo que quería, ¿verdad? Que me vieran, que reconocieran mi existencia, que sintieran alguna consecuencia por cómo me trataron. Pero no se sintió tan bien como pensé que lo haría. Mi teléfono vibró con un mensaje de Cara. ¿Estás bien? Vi tus comentarios de Instagram. ¿Tu familia ya se enteró? Respondí. Sí, están enojados, pero estoy bien, Cara, bien. No hiciste nada malo. Recuerda eso, pasé el resto del jueves poniéndome al día con correos de trabajo y tratando de ignorar la continua explosión de mi publicación en Instagram. Ya había superado los 20,000 me gusta. Varios blogs la habían presentado. 2 revistas más se habían puesto en contacto. Una empresa de planificación de bodas quería patrocinar sesiones similares y preguntó si estaría interesada en convertirme en embajadora de marca. Era surrealista. Fui a París para crear un solo momento hermoso para mí. Y, de alguna manera, había lanzado accidentalmente un movimiento en redes sociales. La gente comenzó a publicar sus propias fotos de celebraciones en solitario usando hashtags como brillar without permission y mi propia con narrativa. El viernes por la tarde. Un número desconocido llamó. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. Es Juliette, soy Malisa de la revista Bridal Dreams. Nos encantaría presentar tu sesión de París en nuestro próximo número y hacer una entrevista completa sobre la experiencia Bridal Dreams, una de las publicaciones más grandes sobre bodas del país. La misma revista que supuestamente había enviado fotógrafos para cubrir la boda de Vivian. Estoy interesada en me oí decir. ¿En qué consistiría? A medida que Malisa me explicaba la oportunidad, me di cuenta de que esto era más grande de lo que había imaginado. Querían un reportaje de 4 páginas, tratamiento profesional, mi historia contada con mis propias palabras. Lo llamaban un nuevo tipo de celebración cuando eres tu propio invitado de honor. Cuando colgué, me quedé en silencio, atónita. Luego comencé a reír. No una risa cruel, sino la de alguien que no puede creer lo que está sucediendo. Una risa nacida de la incredulidad y la ironía. Vivian había gastado $750,000 para obtener cobertura en revistas para su boda. Y yo lo había conseguido accidentalmente con una publicación de Instagram y un viaje a París de $5,000. La entrevista para la revista estaba programada para la semana siguiente. Mientras tanto, mi publicación de Instagram continuaba su trayectoria. Superó los 40,000 me gusta. Luego los 60,000, las marcas comenzaron a contactar, ofreciendo patrocinios y colaboraciones. Una empresa de viajes quería crear un paquete de celebración en solitario basado en mi experiencia. Un diseñador de vestidos quería colaborar en una línea de ropa no formal para mujeres que se celebran a sí mismas. Estaba abrumada. Era una fotógrafa independiente que apenas podía pagar el alquiler. Y de repente tenía oportunidades que podrían cambiar por completo mi situación financiera. Pero más que el dinero o la atención, me sentía vista. Miles de personas entendían lo que había hecho y por qué importaba. Sin embargo, mi familia estaba desmoronándose. El sábado por la mañana, mi padre me llamó. A diferencia de mi madre, él no estaba gritando. Sonaba cansado. Juliette, ¿podemos hablar en persona? Acepté reunirme con él en una cafetería cerca de mi apartamento esa tarde. Cuando llegué, él ya estaba allí, viéndose más viejo de lo que recordaba. El estrés de la última semana se reflejaba en su rostro. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. ¿De qué querías hablar? Suspiró, revolviendo su café innecesariamente. Tu madre y tu hermana están muy molestas. Lo sé. Ya lo han dejado claro, ellas sienten que intentaste arruinar la boda de Vivian a propósito. ¿Y qué piensas tú? Le pregunté. Guardó silencio durante un largo momento. Creo que no manejamos bien la situación de la boda. Tu madre estaba preocupada por las dinámicas familiares, por mantener todo en orden para el día de Vivian. Pero tal vez nos pasamos de la raya. Tal vez dije, la palabra saliendo más cortante de lo que pretendía. Deberíamos haberte incluido, dijo en voz baja. Eso es lo que quería decir. Deberíamos haber encontrado una manera de hacer que todos se sintieran bienvenidos. Pero no lo hicieron. No lo hicimos. Me miró directamente por primera vez, lo siento por eso. Debería haberme levantado por ti y no lo hice.
Fue la primera disculpa que recibí de alguien en mi familia. Debería haberme sentido más satisfecha de lo que me sentí. Lo aprecio, dije. Pero, papá, esto no se trata solo de la boda. Se trata de años de ser tratada como si no importara tanto como vivían. La boda fue solo el ejemplo final y más obvio. Lo sé, dijo, y parecía genuinamente dolido. Tu madre y yo vimos la confianza y el éxito de Vivian. Y queríamos fomentarlo, pero no nos dimos cuenta de cuánto te estábamos descuidando. En el proceso, lo sabían, corregí. Simplemente no pensaron que importaba lo suficiente como para cambiar. No discutió. En su lugar, sacó su teléfono y me mostró algo. Era la cuenta de Instagram de Vivian. Las fotos de su boda tenían los comentarios desactivados, y donde deberían haber aparecido cientos de me gusta, apenas había un puñado. Está devastada, dijo. Toda esa planificación, todo ese dinero, y parece que a nadie le importa. Mientras tanto, tus fotos de París están por todas partes. Ella siente que le robaste su momento. No robé nada, dije con firmeza. Creé mi propio momento. El hecho de que la gente haya respondido a eso más que a su boda no es mi culpa. Lo sé, dijo. Lógicamente lo sé, guardó el teléfono, pero ella es mi hija también, y está herida. Yo también estoy herida, dije. Llevo años estando herida, y ninguno de ustedes lo notó ni le importó. Ahora, de repente, importa porque los sentimientos de Vivian están heridos. No es justo, ¿verdad? Me levanté. Papá, me alegra que te hayas disculpado por la boda, pero una disculpa no borra décadas de indiferencia. Y no voy a pedir perdón por vivir mi vida y compartirla solo porque a Vivian le haga daño. Colgué antes de que pudiera responder. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, sentí el peso de todo asentándose sobre mis hombros. Esto no era la simple fantasía de venganza que había imaginado. Era complicado, desordenado y doloroso para todos los involucrados. Pero también sentí algo más: libertad. Por primera vez, no estaba tratando de hacerme más pequeña para acomodar la comodidad de mi familia. No me estaba disculpando por ocupar espacio. El lunes por la mañana hice la entrevista con Bridal Dreams. La periodista, Malisa, fue perspicaz y amable, haciendo preguntas que iban más allá de la historia superficial. ¿Qué te hizo decidir hacer esta sesión?, preguntó. Quería crear algo hermoso para mí misma, dije. Pasé tanto tiempo esperando permiso para ser celebrada, esperando ser vista como valiosa. Esto fue darme yo misma ese permiso. Y el hecho de que fuera durante el fin de semana de la boda de tu hermana, ese fue el fin de semana que tenía disponible, dije honestamente. Y simbólicamente, se sintió bien. Ella estaba teniendo su día perfecto con la atención y aprobación de todos. Yo estaba creando mi propio día perfecto, sin necesitar el permiso de nadie. El artículo salió 3 semanas después. Habían hecho un diseño impresionante con varias de las fotos de Isabel. Y la entrevista estaba bien escrita y era reflexiva. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mis seguidores en Instagram saltaron de 2,000 a más de 100,000 en una semana. Pero el impacto real estuvo en mi bandeja de entrada. Cartas y mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de sentirse ignoradas, excluidas o desestimadas por la familia. Muchas habían creado sus propios momentos de celebración, inspiradas por mi valentía. Leí cada mensaje, a menudo con lágrimas en los ojos, dándome cuenta de que mi acto personal de desafío se había convertido en algo mucho más grande. Una semana después de la publicación de la revista, Vivian apareció en mi apartamento sin previo aviso. Casi no la dejé entrar, pero la curiosidad ganó de nuevo. Se veía diferente, más pequeña, de alguna manera, menos segura de sí misma. La confianza que siempre la había definido parecía tambalear. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado para dejarla pasar. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar. Un silencio incómodo se alargaba entre nosotras. Leí el artículo de la revista, dijo finalmente. Las cosas que dijiste sobre sentirte excluida, sobre no ser celebrada. ¿Y qué opinas? Nunca lo pensé de esa manera. Desde mi perspectiva, solo estaba viviendo mi vida, siendo exitosa, obteniendo lo que me esforcé por conseguir. No me di cuenta. Se detuvo, viéndose incómoda. ¿No te diste cuenta de qué? De que te sentías tan invisible. ¿De qué te hicimos sentir así? Esperé, sin decir nada. No me voy a disculpar por mi boda, continuó Vivian, algo de su vieja defensiva regresando. Ni por mi vida. Pero lamento que te hayas sentido excluida durante tanto tiempo que tuviste que ir a París sola para sentirte celebrada. No fue una disculpa perfecta. Estaba envuelta en defensiva y calificaciones. Pero era algo, gracias, dije simplemente. ¿Alguna vez vamos a estar bien?, preguntó, como hermanas. Pensé en eso. No lo sé. Tal vez, pero requeriría que realmente me vieras como una igual, no como alguien que existe en tu sombra, asintió lentamente. Lo que pasa es que tus fotos de París demostraron que nunca estuviste en mi sombra. Solo lo hiciste parecer así al quedarte callada. Se fue poco después y yo me quedé en mi apartamento pensando en sus palabras.
No estaba completamente equivocada. Me había hecho más pequeña durante años, aceptando el papel de la hija ignorada porque parecía más fácil que luchar. Pero ya no era esa persona, las oportunidades siguieron llegando. A finales de mes, firmé un contrato con una marca de lujo de viajes para crear contenido para su campaña de celebraciones en solitario. El pago fue más de lo que había ganado en los últimos 6 meses combinados. Una cadena de hoteles boutique se puso en contacto sobre una asociación continua. 3 talleres de fotografía querían que enseñara sesiones sobre cómo crear contenido viral con narrativas auténticas. Mi situación financiera se transformó de la noche a la mañana. Por primera vez en mi vida adulta, no me preocupaba por pagar el alquiler. No estaba calculando si podía pagar las compras y el equipo fotográfico en la misma semana. La ironía no se me escapó. La exclusión de mi familia había lanzado mi carrera de una manera que años de trabajo duro no habían logrado. Pero el desarrollo más satisfactorio vino de una fuente inesperada. La fotógrafa que había sido contratada para fotografiar la boda de Vivian me contactó directamente. Su nombre era Catherine y su mensaje era profesional pero directo. Quería presentarme, le escribió. Me contrataron para fotografiar la boda de tu hermana y proporcionar imágenes a Bridal Dreams para su cobertura. Sin embargo, después de que tu sesión de París se hiciera viral, la revista decidió cancelar el reportaje planeado sobre la boda de Vivian. Dijeron que la narrativa había cambiado a celebraciones en solitario y que una boda tradicional de 7 cifras ya no encajaba en su dirección editorial. Pensé que deberías saberlo, ya que parece que tu familia te ha culpado por la falta de cobertura. La verdad es que la revista tomó una decisión de negocio basada en lo que sus lectores estaban respondiendo. Tu foto de París simplemente resonó más que una boda de lujo convencional. Leí ese mensaje 3 veces, procesando sus implicaciones. Vivian no solo había perdido interacción en las redes sociales, había perdido la cobertura de la revista que aparentemente había estado esperando, la que probablemente mis padres habían utilizado para justificar el enorme gasto. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, sentí algo más complejo. No exactamente culpa, pero una conciencia del daño colateral que mi única decisión había causado. No había planeado costarle a Vivian su reportaje en la revista. Simplemente había publicado una foto de la que estaba orgullosa. Pero las intenciones no cambiaban los resultados de esa noche. Mi madre volvió a llamar. Esta vez, su tono era diferente. No estaba enojada, sino casi suplicante. Juliet, Vivian no está bien. Esta situación realmente la ha afectado. Lamento escuchar eso, dije, y lo dije en serio. A pesar de todo, en realidad no quería que mi hermana sufriera. La boda se suponía que era su momento. Ella planeó todo perfectamente, gastó tanto dinero, y ahora la gente ni siquiera lo recuerda por tus fotos de París. Mamá, no planeé que mis fotos se hicieran virales. Simplemente publiqué algo de lo que estaba orgullosa. Pero tenías que saberlo, le insistió. Eres fotógrafa. Entiendes las redes sociales. Tenías que saber que publicar esas imágenes durante su boda desviaría la atención de ella. Las publiqué 2 días después de la boda, le recordé. Y aunque las hubiera publicado el mismo día, tengo derecho a compartir mi vida en mis propias cuentas. Vivian no tiene propiedad sobre todo un fin de semana. Pero como su hermana, debía haberte invitado a la boda, le interrumpí. No podemos tenerlo todo. O soy lo suficientemente hermana para esperar que proteja sus intereses, o no soy lo suficientemente hermana como para ser incluida en eventos familiares importantes. No puedes elegir y decidir, según lo que te convenga. Silencio, luego en voz baja. ¿Cuándo te volviste tan dura? No soy dura. Simplemente ya no voy a seguir siendo invisible. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en mi pequeño balcón, observando cómo se desarrollaba la noche en Charleston. Mi teléfono vibraba con notificaciones de Instagram, consultas de marcas, mensajes de seguidores. Mi vida había cambiado drásticamente en solo unas semanas, pero la relación con mi familia había cambiado irreversiblemente. Ya no podía volver a ser la misma de antes, aceptando en silencio los pedazos de atención que me ofrecían. Esa versión de Juliet había desaparecido. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una agente literaria. Ella había visto el artículo de Bridal Dreams y pensaba que mi historia sería un libro interesante, no solo sobre la sesión en París, sino sobre la experiencia más amplia de ser ignorada en tu propia familia y encontrar el coraje de celebrarte a ti misma de todos modos. Hay una gran demanda por estas historias, le escribió. Mujeres que reclaman sus narrativas, que se niegan a quedarse pequeñas. Creo que podrías hablar de eso de manera poderosa. ¿Un libro? Nunca había considerado escribir un libro, pero al pensarlo, me di cuenta de cuántas historias tenía. Años de ser ignorada, de ver a Vivian ser celebrada, mientras yo apenas era reconocida, la lenta realización de que necesitaba crear mi propia validación. La decisión de ir a París, las consecuencias. Acepté una llamada con la agente y al final de la semana estábamos discutiendo una propuesta de libro. El adelanto que mencionó era más dinero del que había ganado en 2 años de trabajo como fotógrafa.
Todo estaba sucediendo rápido, tal vez demasiado rápido, pero estaba aprovechando la ola, tomando decisiones que se sentían correctas, aunque me asustaran. 2 meses después de mi viaje a París, fui invitada a hablar en una conferencia de empoderamiento femenino en Atlanta. El tema era crear tu propia narrativa cuando otros intentan borrarte de la historia. Estaba aterrada. Hablar en público nunca había sido algo que hubiera hecho y la idea de estar frente a cientos de personas me paralizaba, pero Cara me convenció. Esto es por lo que has estado trabajando toda tu vida, me dijo. No por la fama o el dinero, sino por la validación de que tu voz importa. No desperdicies esta oportunidad. La conferencia se llevó a cabo en un gran salón de un hotel. Estaba en el backstage, con las manos temblando, mientras escuchaba al ponente antes que yo terminar su discurso. Luego fue mi turno. Caminé hacia el escenario, miré al mar de rostros y conté mi historia. Hablé sobre ser la hija invisible, sobre la exclusión de la boda, sobre decidir ir a París. Mostré las fotos. Hablé sobre la respuesta viral, discutí las complicadas consecuencias. Y cuando terminé, los aplausos fueron ensordecedores. Mujeres se acercaron a mí después, compartiendo sus propias historias de exclusión familiar, de ser ignoradas, de encontrar el coraje para celebrarse a sí mismas. Varias estaban llorando. Muchas me abrazaron. Me hiciste sentir menos sola, dijo una mujer. Pensé que era la única a la que su familia trataba así. Esa noche, en mi habitación de hotel, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Hace 3 meses, era la hermana excluida, herida y invisible. Ahora era alguien cuya historia resonaba con miles de personas. Pero aún sentía el dolor de la desconexión familiar. El éxito no borraba ese dolor, solo lo hacía más complicado. El acuerdo del libro se finalizó en septiembre, 4 meses después de mi viaje a París. Mi agente había negociado un adelanto sustancial, y la editorial quería el manuscrito terminado dentro de 1 año. Estaba tanto emocionada como aterrada. Escribir sobre mis experiencias significaba enfrentar por completo todo lo que había pasado años tratando de minimizar. La reacción de mis padres ante la noticia del libro fue predecible. Mi madre me llamó, su voz tensa por la ansiedad. ¿Vas a escribir un libro sobre la familia? Juliet, eso es increíblemente invasivo. Tenemos derecho a la privacidad. Estoy escribiendo sobre mis experiencias, corregí. Mi historia, mi perspectiva. No tienen derecho a controlar eso. Pero nos vas a hacer quedar mal. Vas a contarle a todo el mundo sobre lo de la boda. Contaré la verdad sobre mi vida. Si eso los hace quedar mal, tal vez deberían haberme tratado mejor. Colgó sin decir una palabra más. La respuesta de Vivian llegó por mensaje de texto. No puedo creer que estés haciendo esto. Sacando provecho del drama familiar. Este es un nuevo nivel, no respondí. No había nada que decir que no escalara en otro argumento. Pero la distancia con mi familia, aunque dolorosa, también era liberadora. Estaba construyendo una vida que no requería su aprobación. Estaba creando el éxito a mi manera. En octubre, 6 meses después de París, fui invitada a aparecer en un programa nacional de la mañana para hablar sobre el movimiento de celebraciones en solitario que había surgido de mi publicación viral. El segmento se titulaba ¿Por qué las mujeres se celebran a sí mismas? Y estaba nerviosa por cómo iban a enfocar la historia. La entrevista salió mejor de lo que esperaba. La presentadora fue cálida y genuinamente interesada en los aspectos psicológicos de la exclusión familiar y la validación personal. Cuando me preguntó sobre la boda de mi hermana, fui cuidadosa con mis palabras. La exclusión me dolió profundamente, pero también aclaró algunas cosas para mí. Me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida que mi familia me viera como valiosa. Y finalmente entendí que no necesitaba su permiso para celebrarme a mí misma. ¿Y tu relación con tu familia ahora? Me preguntó la presentadora, complicada, admití. Estamos en un lugar difícil, pero estoy en paz con eso, porque ya no estoy sacrificando mi propio bienestar para mantener una relación que nunca fue saludable desde el principio. Después de que el programa se emitió, mis seguidores en Instagram subieron a más de 300,000. Llegaron más contratos de marcas, más invitaciones para hablar. El impulso era vertiginoso, pero el verdadero punto de inflexión llegó a finales de octubre, cuando recibí otro correo electrónico de Bridal Dreams. Querían hacer un artículo de seguimiento 6 meses después del reportaje original. El título provisional era Las consecuencias, como una foto lo cambió todo. El nuevo artículo incluiría una actualización sobre mi carrera, la discusión sobre el contrato del libro y una reflexión sobre la dinámica familiar. Pero aquí venía el giro. Querían entrevistar también a Vivian. Querían las perspectivas de ambas hermanas sobre lo que había sucedido. Mi primer instinto fue rechazarlo. Darle a Vivian una plataforma para presentar su versión de los hechos me parecía peligroso. Pero mi agente vio una oportunidad. Esto podría ser realmente poderoso, dijo. Si confías en tu verdad, deja que ella hable. El contraste será revelador. Acepté con condiciones. Quería ver la entrevista de Vivian antes de su publicación. Quería el derecho de responder a cualquier falso reclamo.
La revista estuvo de acuerdo. 2 semanas después, me enviaron la transcripción de la entrevista de Vivian. La leí con una mezcla de ira y tristeza. Ella se retrataba a sí misma como la víctima de mi celosía, alguien cuyo día perfecto había sido sabotaje deliberado por una hermana mayor resentida. Afirmaba que siempre había sido envidiosa de su éxito, que había publicado las fotos de París específicamente para herirla, que todo mi viaje a París fue un cálculo de venganza. Pero lo que más me impactó fue lo poco que asumió de responsabilidad. En su versión, no tenía ninguna culpa en la exclusión. Esa había sido completamente decisión de mis padres y ella simplemente lo había aceptado. La falta de empatía en sus palabras era evidente. Escribí mi respuesta con cuidado. No atacaba directamente a Vivian. En lugar de eso, me centré en los hechos. La línea de tiempo de los eventos, los años de ser tratada como menos importante. La lista de invitados que solo me excluye a mí. La decisión de usar ese fin de semana para una celebración personal porque, de todos modos, no estaba incluida en los eventos familiares. No puedo controlar cómo mi hermana interpreta mis acciones, escribí, pero puedo contar mi verdad. Y mi verdad es que pasé 27 años siendo invisible en mi propia familia. Ir a París no fue venganza, fue supervivencia, fue elegir celebrar mi vida cuando nadie más lo haría. El artículo salió a mediados de noviembre y fue explosivo. La revista había hecho un excelente trabajo presentando ambas perspectivas sin tomar partido explícitamente, pero los comentarios de los lectores dejaban claro en quién creían. Miles de personas señalaron la falta de autoconciencia de Vivian, su negativa a reconocer su papel en la situación, su continuo desdén por mis sentimientos. La hermana mayor fue excluida de un evento familiar importante y aún encontró una manera de celebrar la vida. Un comentario decía, la hermana menor tuvo una boda de $750,000 y está molesta porque alguien más recibió atención. Dime quién es el verdadero problema. El artículo se hizo viral por sí mismo. Fue compartido en plataformas de redes sociales, discutido en podcasts, analizado en artículos sobre dinámicas familiares y rivalidad entre hermanas. Y a través de todo eso, Vivian permaneció en silencio en las redes sociales. Su Instagram, antes lleno de publicaciones cuidadosamente curadas sobre su vida perfecta, se quedó en silencio. Mis padres no se pusieron en contacto. El silencio debería haber sido una victoria. En cambio, se sintió como la ruptura final de unos lazos ya dañados. En diciembre, 8 meses después de París, firmé el contrato de un nuevo apartamento. No cualquier apartamento, sino un hermoso lugar de 2 habitaciones, en un barrio histórico de Charleston, con techos altos y grandes ventanales, perfecto para un estudio fotográfico en casa. Ahora podía pagarlo cómodamente, gracias a los contratos de marcas y el adelanto del libro. Cara me ayudó a mudarme, y celebramos con champán en mi nuevo balcón, con vista a la calle. Lo lograste, dijo, levantando su copa. Has construido una vida nueva, lo hicimos, corrigí. Estuviste allí en cada paso de entonces, ¿qué sigue? Más contenido de viajes, el libro, todo eso, dije. Pero también quiero ayudar a otras personas a contar sus historias. Mujeres que se sienten invisibles, que necesitan permiso para celebrarse a sí mismas. Estoy pensando en comenzar talleres, crear una plataforma para esas voces. Cara sonrió, eso es perfecto. Encontraste tu propósito, tal vez lo había hecho, no solo en el éxito o el reconocimiento, sino al usar mi experiencia para ayudar a otras personas a sentirse menos solas. El libro se publicó en junio siguiente, casi exactamente un año después de mi viaje a París. El título fue No invitada, celebrándote a ti misma cuando otros te excluyen. La portada presentaba una de las fotos de Isabel de París. Yo con el vestido marfil y la Torre Eiffel detrás de mí. La fiesta de lanzamiento se celebró en una galería de arte en el centro de Charleston. Más de 200 personas asistieron, amigos, colegas, seguidores que se habían convertido en amigos. Mujeres cuyas historias se habían cruzado con la mía a través del movimiento de celebraciones en solitario. Cara hizo un brindis que me hizo llorar. Mi agente habló sobre el poder de la narración auténtica. Mi familia no estuvo allí. Les envié invitaciones por cortesía, no por expectativa. No respondieron. El libro fue un éxito inmediato. Estuvo en las listas de bestsellers dentro de la primera semana. Las reseñas elogiaban su honestidad y profundidad emocional. Las mujeres lo compartieron en clubes de lectura, publicaron citas de él en redes sociales, me escribieron sobre cómo les había ayudado a procesar su propio trauma familiar. Pero el éxito vino con complicaciones. Mis padres contrataron a un abogado que amenazó con demandarme por invasión de privacidad. El abogado de ellos envió una carta de cese y desista alegando que los había difamado. El equipo legal de mi editorial revisó el libro minuciosamente y concluyó que todo lo que había escrito era fácticamente preciso o claramente presentado como mi perspectiva personal, protegida por la libertad de expresión. La amenaza de demanda no fue a ningún lado, pero reveló cuán distantes nos habíamos vuelto. Estaban más preocupados por su reputación que por entender el dolor que me llevó a escribir el libro en primer lugar.
Vivian tomó un enfoque diferente. Escribió un artículo de opinión para un sitio web sobre cómo había sido retratada injustamente en la narrativa de otra persona. Nunca me mencionó por mi nombre, pero el subtexto era claro. Se posicionó a sí misma como una víctima de mi éxito, alguien cuya privacidad había sido violada por un beneficio económico. La respuesta a su artículo fue rápida y en su mayoría poco comprensiva. La gente señaló que ella podría haber intentado reparar la relación de forma privada, pero eligió hacer declaraciones públicas. Notaron que todavía no había reconocido su papel en la exclusión original. Para el verano, un año después de París, viajaba con frecuencia para presentaciones de libros y conferencias. Hablaba en universidades, conferencias para mujeres, eventos corporativos sobre empoderamiento e autenticidad. Cada vez que contaba mi historia, veía reconocimiento en los rostros del público. Muchas personas entendían lo que se sentía ser ignorada, ser reducida por las dinámicas familiares. En agosto, recibí un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Patricia, que se identificaba como terapeuta familiar especializada en dinámicas entre hermanos y favoritismo parental. He utilizado tu historia en varias sesiones con clientes, le escribió. Les ha ayudado a entender que elegirte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia. Estoy escribiendo un libro sobre el chivo expiatorio en las familias. Y me encantaría entrevistarte para un capítulo si estás dispuesta, acepté. La entrevista fue reflexiva y profunda, explorando no solo lo que sucedió, sino por qué estos patrones familiares se desarrollan y persisten. Patricia explicó las dinámicas del hijo dorado y el chivo expiatorio, cómo las familias suelen asignar roles que se convierten en profecías autorrealizadas. Rompiste el patrón, me dijo. La mayoría de los niños chivos expiatorios pasan sus vidas tratando de ganar una aprobación que nunca llega. Tú elegiste un camino diferente, validaste a ti misma en lugar de esperar que ellos lo hicieran. Esa conversación me ayudó a entender mi historia en un contexto más amplio. No solo era la hermana excluida, era alguien que había reconocido un patrón tóxico y tomó la difícil decisión de alejarse de él. En septiembre, fui invitada a hablar en una conferencia importante en Nueva York sobre el empoderamiento de las mujeres y la influencia de las redes sociales. El público era de más de 1000 personas. Cuando subí al escenario, pensé en la chica asustada e invisible que había sido solo 16 meses antes, la que creía que no merecía ser celebrada a menos que alguien más decidiera que lo fuera. Conté mi historia ante esos 1000 rostros. Mostré las fotos de París. Hablé sobre la respuesta viral y todo lo que siguió. Y luego dije algo en lo que había estado pensando durante meses. Ir a París no fue venganza, fue revolución. Revolución personal. La clase silenciosa que ocurre cuando dejas de pedir permiso para existir completamente y comienzas a dártelo a ti misma. Mi familia quería que fuera invisible, y durante años acepté. Pero en París me hice visible y descubrí que cuando dejas que tu propia luz brille, no necesitas la aprobación de nadie para ser luminosa. Los aplausos fueron ensordecedores después de la conferencia. Caminé por Central Park, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Mi carrera prosperaba de maneras que nunca imaginé posibles. Tenía seguridad financiera, reconocimiento profesional, una plataforma para ayudar a otros, pero también había perdido a mi familia. O tal vez simplemente había reconocido una pérdida que siempre había existido. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, vi que era de Vivian. Vi tu discurso en Nueva York con Lane. Tenías razón en algunas cosas. He estado pensando mucho este último año. Ahora estoy en terapia, trabajando mis propios problemas. No estoy lista para hablar todavía, pero quería que supieras que estoy tratando de entender. No fue una disculpa. No fue una reconciliación, pero fue un reconocimiento. Tal vez eso era suficiente por ahora, respondí simplemente. Me alegra que estés cuidándote. Cuando estés lista para hablar, aquí estaré. No sabía si alguna vez aceptaría esa oferta, pero lo decía en serio. Había construido una vida que no necesitaba su aprobación ni su presencia, pero aún había una parte de mí que esperaba la sanación. No un regreso a las antiguas dinámicas, sino algo nuevo y más saludable. Meses después de la conferencia en Nueva York, las consecuencias de las decisiones de mi familia se volvían cada vez más claras. El círculo social de mis padres en Charleston había leído mi libro y muchos se distanciaron, incómodos con las revelaciones sobre cómo me habían tratado. Su reputación en la comunidad se vio afectada al darse cuenta de que la imagen dorada de la familia había sido construida a costa de borrar a una hija. Se retiraron temprano y se mudaron a una ciudad más pequeña donde nadie conocía su historia. No pudieron enfrentar el juicio en su antiguo vecindario. La carrera de Vivian se estancó después del incidente de la boda y la posterior publicidad. La empresa de marketing donde trabajaba la despidió discretamente durante una reestructuración, aunque estaba claro que su notoriedad viral la había convertido en una responsabilidad.
Gregory solicitó el divorcio 8 meses después de su matrimonio. Incapaz de lidiar con el impacto en las redes sociales y lo que él llamó su obsesión por las apariencias sobre la sustancia, se mudó nuevamente con nuestros padres durante un tiempo. Una experiencia humillante para alguien que había pasado su vida siendo celebrada como la exitosa. En cuanto a mí, estaba sentada en el balcón de mi apartamento, 2 años después de ese amanecer en París, viendo cómo Charleston despertaba en una mañana tranquila. Mi segundo libro se publicaría el mes siguiente, una guía sobre celebraciones en solitario y autovalidación para mujeres que recuperan sus narrativas. Había lanzado una exitosa comunidad online para mujeres que navegan la exclusión familiar, proporcionando recursos y apoyo que hubiera querido tener cuando era más joven. Cara y yo estábamos planeando otro viaje a París. Esta vez solo por placer. En lugar de necesidad, el viaje de hija invisible a mujer con su propia voz había sido doloroso, desordenado y más complicado de lo que cualquier fantasía de venganza podría capturar. Pero sentada allí con mi café, observando cómo la luz de la mañana pintaba la ciudad de oro, me di cuenta de algo importante. No solo había escapado de ser ignorada. Había aprendido a verme con claridad, a celebrarme genuinamente, a brillar sin necesitar el permiso o la aprobación de nadie. Y al enseñarles a otras a hacer lo mismo, había encontrado algo más valioso que la aceptación familiar. Había encontrado propósito, comunidad y lo más importante, me había encontrado a mí misma. A veces, la mejor venganza no es el castigo en absoluto. A veces, es simplemente negarse a quedarse pequeña. Construir una vida tan brillante que aquellos que intentaron apagarte no puedan evitar notarlo y darse cuenta demasiado tarde de lo que perdieron cuando eligieron no verte en primer lugar.